Ya, este letrerito es que la reunión se va a transmitir en vivo. Ah, qué bien. Muy bien. Entonces, estábamos hablando con respecto a que para nosotros el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué lo aclarábamos? Porque llegábamos a la conclusión y estudiamos unos versículos con respecto al carácter del Espíritu Santo, porque en estos tiempos nosotros vamos a encontrar con personas que van a querer subestimar el mover del Espíritu Santo como Dios. Entonces hablábamos de los testigos de Jehová, donde ellos piensan que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, pero no tiene una personalidad, no tiene una capacidad de moverse y de dirigir al pueblo de Dios. Entonces, era necesario que nosotros profundizáramos en ese campo. Dicho esto, también nosotros tenemos que recordar que el Espíritu Santo tiene un rol significativo en el crecimiento de la iglesia. Y entonces hablamos acerca del bautismo en el Espíritu Santo porque estábamos hablando acerca del Pentecostés. ¿Recuerdan? Que inclusive vimos un video y estuvimos hablando acerca de cómo la iglesia recibió la visita del Espíritu Santo en forma de lenguas visibles y después de eso, los cristianos que estaban en el aposento alto salieron a testificar del Señor Jesucristo de una manera realmente maravillosa y todos fueron instrumento de Dios. Entonces ellos empezaron a hacerse preguntas y dijeron, pero ¿por qué nosotros estamos escuchando a estos si están hablándonos en las lenguas de la cual nosotros venimos? Porque recordemos que en ese momento era la fiesta de los tabernáculos y había muchísima gente que venían de todos los rincones del Imperio Romano y se dieron cuenta que el Espíritu Santo les hablaba de una manera personal. Entonces ahí descubrimos que el Espíritu Santo ya estaba haciendo algo que había prometido desde el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo descendería y bendeciría a todo el pueblo de Israel, al pueblo de Hijo de Dios. Entonces, aquí nosotros entramos en un terreno muy bonito porque ya nos damos cuenta que el Señor quiere hacer algo más. Entonces, la primera persona que tuvo la experiencia de ver a Dios ayudando, ministrando, haciendo algo sobrenatural, fue Moisés. Recuerdan que cuando el Señor se presentó ante él, se presentó como el gran yo soy. Entonces, todos nosotros recordamos que Moisés se encontró con la zarza ardiente y él empieza a hablar, el Señor le dice, quítate el calzado porque el lugar donde estás es lugar santo. Entonces él ahí se da cuenta que estaba en un terreno espiritual muy poderoso, se quita los zapatos y inmediatamente el Señor le hace un llamado a él y le dice que lo ha escogido para que vaya y libere al pueblo de Israel. Entonces, él en ese momento inmediatamente entra en una crisis y trata de disuadir a Dios de que lo envíe. Entonces le dice, no, 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 yo no tengo la capacidad de hacerlo. Y el Señor le dice, no, yo le voy a ayudar. Entonces Dios le da en ese momento le da ciertas herramientas que su báculo llama a su hermano Abraham, a su hermano um, Aarón, uy, perdón, Dios mío, qué lapsus. Entonces, después de eso, que el Espíritu Santo desciende de esa manera tan especial, él empieza a trabajar esforzadamente y se da cuenta que no es suficiente. El Señor le dice que va a descender del mismo poder que puso sobre él, sobre los ancianos de Israel. Y desciende de una manera sobrenatural, pero esos ancianos estaban apartados con Moisés, menos dos. Y Josué, en un momento determinado, dice, bueno, mira que estos también está profetizando. Entonces Moisés le dice, ojalá todos profetizáramos, ojalá todos tuviéramos la capacidad de hablar de parte del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde nosotros quedamos la semana pasada, porque empezamos a hablar acerca de algo importantísimo que nos ayuda bastante en el ministerio y eran los dones del Espíritu Santo. Entonces nosotros empezamos a estudiar algunos dones
que para nosotros son muy llamativos. Entonces estuvimos hablando acerca del don de ciencia, de don de sabiduría. Entonces veíamos que el don de sabiduría no era un don intelectual. ¿Quién me recuerda cuáles son las características del don de sabiduría? Lo que tiene que ver con el comportamiento, con las Sí, relaciones, sí. con un buen manejo de las relaciones, del servicio. Entonces, podemos decir que el don de sabiduría es la capacidad que tenemos nosotros para interactuar de una manera adecuada, cálida y amable, porque dicen que la sabiduría es amable, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos un cristiano que tiene muy buen manejo de social, que sonríe, que interactúa bien, una persona puede decir, no, es que él es noble. Lo que nosotros ya discernimos es que en él habita sabiduría. Entonces, que todo eso que él está haciendo es una de las muestras de lo que es la sabiduría. Y aquí lo unimos a ese salmo que habla que la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica Es su casa, Proverbios ¿no? 31, es Proverbios 31. Ah, Proverbios. Oye, estoy un poquito descuadradito hoy, perdónenme. No, pero sí, ese sí yo estoy orando, pero tranquilo, está el cansancio de pronto. Entonces, mm, es en Proverbios, ¿no? Entonces estábamos hablando que en Proverbios Dios le invita a la mujer a que sea sabia. Entonces, de pronto uno podía pensar que es un ejercicio intelectual donde ella tenía que ser muy sagaz, pero la semana pasada llegamos a la conclusión que no era sagacidad lo que Dios pedía, sino que lo que ella tenía que tener era una característica de amabilidad y buen trato, ¿cierto? También estuvimos hablando acerca del don de ciencia. ¿Qué era el don de ciencia? Estuvimos hablando. Entonces, el don de ciencia era la capacidad de usar las cosas que Dios creó de la manera adecuada, ¿no? Entonces, es darle sentido a cada elemento de tal manera que, por ejemplo, una persona que tiene don de ciencia podría ser un mecánico. Nada más que él como mecánico sabe exactamente ejercer bien su trabajo de tal manera que lo hace con una brillantez especial, con una habilidad especial, porque sabe hacerlo de acuerdo al diseño del que lo diseñó originalmente. Entonces, nosotros como cristianos podemos decir, bueno, yo necesito el don de sabiduría, el don de ciencia. También estuvimos hablando acerca de otros dones que son muy llamativos, que tenía que ver con el don de hacer milagros. Entonces hablamos del don de sanidad. Entonces nosotros nos veíamos que habían personas que tenían esa capacidad especial para orar por un enfermo y sanarse. Y nosotros decíamos, wow, sí, conocimos algunos casos aquí, escuchamos algunos de nosotros que nos dijimos, oiga, sí, realmente Dios se manifestó milagrosamente en este evento. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y vamos a compartir mi pantalla. Perdón, aquí estamos. Entonces, vamos a hablar acerca, a ver, ¿ustedes ven mi pantalla? Sí, sí. Entonces, vamos a ver acerca de las obras que corresponden solo al Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos este estudio de neumatología, tenemos claro que el Espíritu Santo indudablemente hace cosas que a nosotros nos mueven el piso. Y vamos a estar estudiando un poco acerca de cosas que solo el Espíritu Santo muestra la palabra de Dios que hace. En ocasiones nosotros nos vamos a hacer preguntas. Por ejemplo, una vez alguien me dijo, bueno, si el Espíritu Santo redarguye acerca de justicia, juicio y pecado, cuando yo le pido perdón,
a Dios, le pido perdón al Espíritu Santo, perdóname, o cómo funciona esto. Entonces, como que yo decía, tal vez lo que no tenemos es claridad, qué hace el Espíritu Santo? Y hoy nos vamos a concentrar un poquitico acerca de esto. Entonces, yo le voy a pedir a Luis que me ayude con Mateo 1:20 y a Katy que me ayude con Juan 16 del 8 al 11. Carla, por favor, vas a buscar Colosenses 1:27. Ahí están, yo no los voy a quitar, entonces, pero seguimos. Entonces, lo primero que vamos a recordar es algo que ustedes ya están estudiando en la clase que acaban de terminar, la naturaleza de Cristo. Y es algo que solo el Espíritu Santo podía haber hecho, engendrar al Señor Jesucristo. Entonces, Mateo 1:20, ¿quién me ayuda a leer, por favor? Buenas noches. Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Espectacular, ¿no? Entonces, ¿qué están diciendo que hizo el Espíritu Santo? ¿Cómo participa el Espíritu Santo en nuestra salvación? Entonces, nosotros identificamos que esa línea de pecado que venía a través de todos los herederos de Adán, era necesario que fuera como se presentó así, porque el Señor Jesucristo nació sin el pecado, sin ningún tipo de pecado, porque lo engendró ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros podemos pensar, o otra persona puede pensar, no, es que Jesucristo es uno de los grandes maestros que tiene la historia de la humanidad, porque también podemos hablar de Mahoma, podemos hablar de Buda, podemos hablar de cualquier otro de los maestros que, filosóficos, Confucio, tiene la misma trascendencia filosófica. No, un momento. La naturaleza de Cristo es distinta porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo, porque Él es Dios. Entonces, eso nos da a nosotros una argumentación clara para que nosotros podamos entender la expiación. Entonces, porque se necesitaba que el Cordero de Dios fuera un Cordero sin pecado. ¿Y esto cómo se hizo? A través de el Espíritu Santo. Solamente lo podía hacer Él. Ahora sí, Juan 16, del 8 al 11, por favor. Dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, nos damos cuenta que toda la labor para que nosotros estemos aquí reunidos es del Espíritu Santo. Esa función, esa labor especial se llama redarguir y es la obra única y exclusivamente del Espíritu Santo. Nosotros hemos leído muchísimas veces este versículo porque entendemos que si nosotros nos arrepentimos, entendemos que algo no estaba bien en nuestra relación con el Padre, o sea que no estábamos justificados y que estábamos expuestos a la condenación eterna, no es por nosotros, sino porque el Espíritu Santo empieza a hacer un trabajo en nosotros. Esto nos ayuda a nosotros muchísimo para nuestra labor de evangelismo, porque cuando nosotros vamos a evangelizar, siempre vamos a tener la preocupación si tenemos la suficiente habilidad o si tenemos la capacidad para testificarle a una persona con todos los argumentos, con todas las cosas. Entonces una persona puede decir, no, pero no recuerdo todo el curso de evangelismo o no recuerdo todas las transiciones, no, a mí me dan nervios. No, no se preocupen. El que hace la mayor parte del trabajo es ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora pues yo tengo que hacer mi parte de una manera intencional. Yo recuerdo hace unos años, cuando empecé a trabajar como misionero de campo, me enseñaron las 4 leyes espirituales, pero no me las enseñaron así como
solamente como que yo me la supiera, no. Me pasaron un folleto y empecé a estudiarlo de pasta a pasta. Y la meta era que yo no tuviera más de 5 errores en un folleto que tenía 20 páginas. Entonces yo decía, bueno, pero ¿cuál es el propósito de eso? No, nosotros tenemos que trabajar y hacer las cosas de la mejor manera, más los resultados son para Dios. Entonces, porque nosotros podríamos hacer presentaciones del Evangelio de una manera muy liviana, porque a la hora de la verdad el Espíritu Santo va a convencer a las personas. No, nosotros tenemos que hacerlo de la mejor manera. Compartimos en el poder del Espíritu Santo y le dejamos los resultados a Dios. ¿Por qué le dejamos los resultados a Dios? Porque el Espíritu Santo se encarga de redarguir a las personas acerca de justicia, juicio y pecado. Eso es algo que nosotros le agradecemos muchísimo, porque no estamos en un ejercicio de persuasión, como si estuviéramos tratando de que las personas entren al cielo pues a partir de nuestra gran oratoria. No, es el Señor el que va a hacer este trabajo, que es lo único que Dios necesita de nosotros. En este caso. Que estemos creen que dispuestos a hacer la obra. estemos dispuestos a hacer la obra? Sí. Que Obedientes. seamos obedientes a Él. Obedientes. Obedezcamos. Se acordaron del devocional y de todos estos, de conociendo a Dios. Estamos bien. Pero lo que más necesita Dios es que nosotros hablemos. Porque en ninguna parte de las Escrituras dice que una persona se convierte a Cristo solamente por un buen modelo. O sea, no conozco la persona que me ha dicho, no, yo me convertí a Cristo, porque yo tenía un vecino tan santo, que realmente yo dije, uy, esta santidad debe ser porque el Espíritu Santo de Dios lo transformó y Cristo está en él, entonces yo voy a la iglesia para ser como mi vecino. Muy profundo eso, pero eso nunca va a pasar. ¿Qué tenía que pasar? Alguien se tenía que tomar el trabajo de hablarle, Dios te ama. ¿Dios me ama a mí? Sí, te ama y tiene un plan para tu vida. Entonces, cuando yo estoy hablando, ¿qué hace ahí el Espíritu Santo? Usa mis palabras para redarguir a las personas acerca de justicia, juicio y pecado. Entonces, el Espíritu Santo interactúa con mi obediencia. No puede ser, porque he escuchado personas que me dicen que he escuchado a oradores que dicen que testifique de Cristo y si es necesario, hable de Jesucristo. Y yo decía, oye, ¿eso dónde lo enseñaron? Pero no lo enseñaron como bien. Porque siempre tenemos que tener una actitud de hablar de Cristo. Ahora, pues, las técnicas y cómo hacerlo, la hablaremos en nuestra academia. Ya veremos cómo lo vamos a hacer de una manera correcta. ¿Qué otra característica tiene el Espíritu Santo que solo hace Él? Colosenses 1:27, por favor. Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para que todas las naciones, y que es el siguiente. Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Tremendo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que el Señor nos recuerda aquí? ¿Tienes una versión Reina Valera? Que en mi oído como que me gusta más la Reina Valera. Sí, tengo aquí, esta dice, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. No, esta ha sido la NTV. Perdón. Entonces, ¿qué nos está enseñando? ¿Quién lo hace? ¿Quién nos enseña que nuestra naturaleza, al haber llegado Cristo en nuestro corazón, tiene una característica distinta? El Espíritu Santo. Entonces, eso nos ayuda a nosotros muchísimo porque en el proceso de discipulado,
Esto es una de las cosas que uno necesita que los nuevos discípulos entiendan. Y a partir de ese entendimiento cambien y decidan ser más obedientes a Dios. Porque necesitan entender que ellos ahora son nuevas criaturas y que la naturaleza de Cristo habita en ellos. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. Ahora vamos a, Yolanda, te voy a pedir que me ayudes a buscar 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Y Rolando, por favor, Juan 16, 13. Entonces, otra de las características únicas que tiene el Espíritu Santo es que Él nos ilumina. Los seres humanos, por el pecado y por todo lo que Satanás había hecho para impedir que llegáramos a conocer a Cristo, había generado un velo en la humanidad. Entonces, cuando nosotros vemos la sociedad, cómo está diseñada de tal manera que no nos acerquemos a Dios, sino que cada día las personas, si no tienen un encuentro con Dios, si no son convencidos por el Espíritu Santo, van a continuar en un proceso de apartarse cada vez más de Dios. Y eso lo vemos nosotros en tantas personas que empiezan a prosperar y a tener dinero, y en lugar de decir, bueno, vamos a la iglesia ahora que Dios me bendijo, entonces lo que hacen es que nunca más vuelven a pensar en cosas espirituales porque no están necesitados. ¿Quién hace el trabajo aquí de convencer? Entonces, 2 Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás no los deja. Entonces, aquí nos damos cuenta que el evangelismo y el que llegue una persona a Cristo es un ejercicio espiritual fuerte, porque Satanás va a hacer todo lo posible para que las personas no tengan la revelación del amor de Cristo a sus vidas. Hay personas que no lo entienden, ustedes les van a hablar y les dicen, y es que qué tan difícil es entender que Dios me ama y que tiene un plan maravilloso para mi vida. Esa frase a mí se me hace tan sencilla, es la primera frase de las 4 leyes espirituales, y la he expuesto en infinidad de ocasiones y le pregunto a algunas personas, ¿usted qué entiende por esta ley? No la entiendo. Entonces, a mí me provoca decirle, a ver, dime qué parte de Dios te ama no entiendes. O que tiene un plan para tu vida. No lo entiende. ¿Por qué? Porque obviamente es el Espíritu Santo y hay personas que tienen en sus vidas, tienen la limitación. Ahora pues, Juan 16, 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os haré saber las cosas que habrán de venir. Este versículo es especial, porque nos muestra la interacción de la Trinidad de una manera especial. No dice que el Espíritu Santo nos va a hablar directamente. ¿Qué es lo que dice? Dice que el Espíritu Santo nos va a repetir lo que escuchó y lo que habló con el Padre y con el Hijo. Vuélvele a leerlo, Rolando, por favor. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Excelente. Entonces el Espíritu Santo tiene una labor especial. Entonces, lo primero que hablamos, que leímos en 2 Corintios, capítulo 4, 3 y 4, hablábamos que habían personas que no podían, porque el enemigo estaba impidiendo que llegaran a Cristo, les impedía entender el Evangelio. Mas ahora estamos viendo algo distinto, que el Espíritu Santo se encarga de guiarnos, de instruirnos, de enseñarnos.
Entonces, nosotros tenemos ahí una gran ayuda de parte de Dios al tener al Espíritu Santo haciendo esa labor de iluminación, porque realmente es eso lo que pasa, se nos prende el bombillo cuando llegamos a Cristo. Estas cosas es importante que nosotros las entendamos punto por punto, porque en el momento en que nosotros estamos trabajando y nos damos cuenta que una persona está entendiendo las cosas del Evangelio, que está aprendiendo con mayor avidez, que está entrando en un proceso discipulado, ahí podemos ver el Espíritu Santo. A veces nosotros quisiéramos o podríamos llegar a decir, es que yo necesito que el Espíritu Santo se manifieste, o anhelo, o quiero, deseo que el Espíritu Santo se manifieste como en la iglesia primitiva y que hubieran... Entonces, para muchos cristianos, el mover del Espíritu Santo tiene que ver con que hayan milagros o sanidades sobrenaturales, y no nos damos cuenta que en todas estas cosas que estamos viendo es el Espíritu Santo. Por ejemplo, a mí me encanta cuando el punto que leímos ahorita, que era regeneración, era que el Espíritu Santo es el que nos cambia. Él nos hace una persona nueva. Y eso es maravilloso para nosotros porque no es nuestro propio deseo de transformarnos, ¿no? Yo recuerdo cuando mi papá y mi familia fue llegando a la iglesia que hubo un cambio tan profundo. Y yo decía, oye, pero mi papá cambió porque decidió dejar el alcoholismo. No, fue el Espíritu Santo. Entonces, todo esto nos ayuda a nosotros muchísimo en nuestro trabajo de compartirle de Cristo a las personas y de, por ejemplo, vamos a abrir un grupo. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo debería ser nuestra oración? Espíritu Santo, ayúdanos a redarguir. Entonces, trae iluminación. Le voy a pedir el favor a Yolanda nuevamente que me ayudes a leer Juan 13, Juan 13, versículos del 1 al 17. Y después el 26. Juan 13 del 1 al 17. Sí. Jesús lava los pies de sus discípulos. Faltaba muy poco para que empezara la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejaría este mundo para ir a reunirse con Dios, su Padre. Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo, y los amó de la misma manera hasta el fin. Aún antes de empezar la cena, el diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón, el Iscariote, se decidiera a traicionar a Jesús. Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía, y también sabía que regresaría para estar con Dios, pues Dios era su Padre y le había dado todo el poder. Por eso, mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla. Cuando le tocó el turno a Pedro, éste le dijo a Jesús: Señor, no creo que tú debas lavarme los pies. Jesús le respondió: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: nunca dejaré que me laves los pies. Jesús le contestó: si no te lavo los pies, ya no podrás ser mi seguidor. Simón Pedro dijo: Señor, entonces no me laves solamente los pies, sino lávame también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está recién bañado está totalmente limpio y no necesita lavarse más que los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús ya sabía quién iba a traicionarlo, por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarle los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa. Les preguntó: ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón,
porque soy maestro y señor. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Si entienden estas cosas, háganlas y así Dios los bendecirá. Y luego el 26. Jesús les respondió, es el que va a recibir el pedazo de pan que voy a mojar en la salsa. Jesús mojó el pan y se lo entregó a Judas, hijo de Simón, el Iscariote. Entonces aquí estamos viendo cómo el Señor instruyó a los apóstoles con respecto a que ellos ya tenían la ayuda del Espíritu Santo. De hecho, Pedro en sus frases tan famosas que tenía, dijo, no, báñeme todo el cuerpo. Entonces el Señor dijo, no, no necesitas, ahorita sino limpiarse los pies. Entonces, ¿de qué estaba hablando? Era un ejercicio de suprema humildad que estaba teniendo el Señor Jesucristo. Cuando nosotros pensamos en la deidad del Señor Jesús, ¿quién es Él? El Hijo del Dios viviente que nunca cometió pecado, a quien el Espíritu Santo descendió sobre Él. Y también vemos que estando pronto para ir a la cruz, decide lavarle los pies a sus discípulos, unos pies que estarían por demás sucios. Nosotros podemos decir, esto es una figura sumamente humilde de lo que Dios espera de sus siervos. Dios no espera de nosotros arranques de altivez ni arrogancia, sino que nosotros tengamos una actitud de servicio y de humildad. Porque el Señor se lo aclaró, se lo dijo muy clarito a sus discípulos. Si yo lo estoy haciendo, ¿qué espero de ustedes? Que también lo hagan, ¿cierto? Yo recuerdo la primera vez que tuve este ejercicio en una reunión de misioneros que estábamos todos asumiendo nuevos desafíos y estábamos preocupados, nos estaban trasladando. El nuevo director nacional que teníamos nos había asignado a todos a diferentes ciudades a donde estábamos, nos sacó de nuestra zona de confort. Y a mí me enviaron a Pereira y me cambiaron todo mi rol de ministerio. Y yo estaba súper preocupado, ¿cómo iría a hacer esto? Y bueno, Señor, tú sabes todas las cosas. Y me llamó mucho la atención que este señor, el director nacional, que dirigía todo un país, un ministerio de misioneros, con énfasis en universidades, en profesionales, un trabajo muy grande, y el hombre muy elocuente y muy pilo, decidió lavarle los pies a todos los misioneros. Y yo no podía de la pena. Porque si me hubieran avisado, pues me hubiera arreglado los pies, ¿no? Y tal vez mis medias estarían de las mejores y no las que le tocó ver, que eran las más viejitas. Y eso trae un sentimiento muy especial cuando le lavan los pies. ¿Y por qué lo estaban haciendo de esa manera? Para recordarnos que recibíamos poder de parte del Espíritu Santo, pero que este Paráclito se mueve en un sentido, la humildad del que está ministrando. De todas las opciones que tenía el Señor para haberse manifestado, siempre escogió la humildad. Muy pocas veces, tal vez cuando sacó a los mercaderes del templo, que los sacó a rejo porque han vuelto eso un negocio, tal vez fue la única vez que podemos decir el Señor ahí se portó de un temperamento fuerte. Siempre mostró amabilidad y humildad. En la presentación que tengo significa
ayudador. En este caso, en todo suficiente. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo para nosotros es el todo. ¿Qué otra característica tiene? Luis, te voy a pedir que me ayudes a leer Romanos 8:16 y Katy, 1 de Juan 2:27. Intercesión, dice. Es la ayuda divina para el correcto y efectivo ejercicio de la oración. Es un regalo de Dios en el ejercicio constante de la oración. Romanos 8, 26 y 27 dice. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Creo que me leíste de la última intercesión, era la primera, Romanos 8:16, ahí en el mismo Romanos 8, pero el versículo 16. Solo Romanos 8, 16. Sí. Ya, ok, Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que nos da seguridad de salvación? El Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando nosotros estamos prontos a dar la primera clase de la introductoria de la agenda Vida Nueva, siempre le debemos pedir al Espíritu Santo que la persona con quien estemos tenga la seguridad que algo ha cambiado en su interior. Porque ¿quién es el que hace esto? El Espíritu Santo. Y esto es genial porque uno se emociona mucho al ver un nuevo cambio en su vida. Entonces, el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos nuevas criaturas. Y esto, nosotros les repetimos el versículo, pero ya el Espíritu Santo se había encargado de explicárselo y decirlo. ¿Qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, nos damos cuenta que el Espíritu Santo hace un gran trabajo en el crecimiento de la iglesia, porque estas no son cosas que solamente estamos hablando de un evento y no más. Esto lo hace todos los días, todo el tiempo, lo está haciendo ahora, lo está haciendo con nuestros discípulos, está ahí ministrando. Y a mí me encanta eso. Hoy estábamos en la tarde con uno de mis discípulos y él se sentía un poco mal. Yo necesito que me ayudes a orar. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer los 7 pasos de la libertad en Cristo. Y tan pronto empezamos a hacer el primer paso, ya el Espíritu Santo vino y ministró a su corazón. Claro, no fue fácil, fue un tiempo un poquito distinto, mas yo alababa al Señor y decía, Señor, gracias porque tú estás acá, testificando que tú eres nuestro Padre. Continuemos. Ahora sí, unción. 1 Juan 2:27. 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Poderoso este versículo, porque habla acerca de lo que el Espíritu hace, nos ayuda a entender el cambio que se presentó en nuestra vida. Vuélvelo a leer los dos por la parte final. Sería, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, seguid según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, ¿quién es el que le enseña a una persona
que su vida está cambiando. Ahí el Señor misericordiosamente nos permite interactuar, porque obviamente nosotros somos los que estamos reafirmando los versículos, más ¿quién es el que está haciendo ese gran trabajo? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le explica a la persona que él está cambiando de muerte a vida, que si no se sentía huérfano, ahora tiene un padre que lo ha adoptado, que si en algún momento se sintió perdido, ya fue encontrado. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Él se toma el trabajo de explicarnos cómo nuestra naturaleza cambió. Y de hecho lo dice que testifica a nuestro espíritu. O sea, hay una conexión directa entre el Espíritu Santo y el recién convertido, o en nuestro caso nosotros como convertidos. ¿Hasta donde venimos hay alguna pregunta? Entonces, ya los veo. A Carlitos y a Lili. ¿Qué pasaba que no se les veía? Bueno, ahora vamos a hablar acerca, bueno, el bautismo del Espíritu Santo, ya tuvimos todo un programa para hablar de ese tema, pero sí quisiera que leyéramos 2 Timoteo 2:19. Entonces, bueno, leamos un poquitico acerca del bautismo del Espíritu Santo. Es la operación especial del poder de Dios manifestándose, ayudándonos de una manera sobrenatural para extender su reino, ¿no? Eso fue lo que pasó en el Pentecostés y cómo bajó en forma de lenguas y pues Dios les dio poder para testificar. Ahora continuemos con el sello, 2 Timoteo 2:19. Bueno, está bien, Carlos, por favor, como lo dije. Entonces mi mamá decía, como no nombré el santo. 2:19. No, acabo yo. Segunda de Timoteo. 2:19. Ya. ¿Lo lees, por favor? Ya. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que nos aparta de la maldad? De estar haciendo las cosas mal. El sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu. Yo recuerdo una de las conversiones más dramáticas que yo pude haber visto fue el de un hombre que era homosexual y estaba en la calle así en su plan de homosexual y se le acerca un cristiano y le comparte de Cristo y él le escuchó atentamente y él recibió a Cristo en su corazón, hizo la oración ahí y todo el mundo se burlaba y todo. Y bueno, finalmente este hombre se fue, el que lo evangelizó y le dijo, mira, tienes que caminar con Dios. Y este hombre pensó que había hecho un trámite, pero él dice que a partir de ese momento no podía volver a hacer lo que estaba haciendo antes, no podía vestirse como se vestía, ni hablar como decía, porque él sentía que algo en su interior no funcionaba bien. Entonces, él decía, ¿qué me pasó? Que el Espíritu Santo, ¿qué colocó en él? El sello. El sello. Entonces, a veces nosotros nos vamos a encontrar con discípulos que quieren volver a ser lo que eran antes. Como a mí me ha pasado con algunos discípulos que me dicen, yo ya no soy feliz porque anteriormente yo pecaba con gusto. Y ahora yo peco y me siento mal, pero tampoco soy buen cristiano. Entonces yo le decía, claro, hermano, pero es que tú ya estás sellado. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Ahora sí lo que me estaba ayudando a leer Luis, la intercesión. No, creo que Luis la tenía, pues ya que tú la tienes lista, Luis, pues ayúdame a leerla, por favor. Voy a volver a buscar. A buscarla. Perdón.
A ver, dice así, Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. A mí me parece tan especial que Dios se tome tantos trabajos con nosotros. Cuando ahora ustedes acabaron de recibir la clase de doctrina de la salvación y se dieron cuenta de todo lo que significa para nosotros ser salvos. Mas el Señor no deja ahí, sino que hace otra cosa importantísima. Coloca al Espíritu Santo para que nos instruya en cómo orar adecuadamente. Si queremos más, yo no sé qué más necesitaríamos, porque uno dice, bueno, yo necesito orar. Y sí, tú necesitas orar, pero tienes la ayuda del Espíritu Santo que va a hacer un ejercicio y te va a guiar y te va a enseñar cómo y de qué manera orar. No estás solo en ese proceso. A veces nosotros decimos, bueno, voy a orar y oramos 5 minutos y se nos acaba la gasolina. Pero cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos instruya en la oración, ahí sí podemos decir, podemos pasar horas, como ha sido mi experiencia, orando por personas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que lo hace a través de nosotros. Es un regalo, yo lo puse así, es la ayuda divina para el correcto y efectivo ejercicio de la oración. Es un regalo de Dios en el ejercicio constante de la oración. Claro, nosotros por nuestra propia cuenta se nos acaba el tema para orar cuando ya le pedimos por todas nuestras necesidades. Pero el Espíritu Santo se va a encargar de inspirarnos para que nosotros estemos clamando por otras cosas. Y eso es genial. Vamos a ir terminando. Y solamente voy a tocar este punto de qué significa caminar en el Espíritu. Entonces vamos a hablar la semana que viene de la santificación y cómo el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender que Él nos santificó. Y lo primero que debemos recordar es que la santidad no tiene nada que ver con las obras que nosotros hayamos hecho, sino lo que Él hizo por nosotros. Entonces la santidad es posicional, como ahora estoy en Cristo, ahora el Señor me ha declarado una nueva criatura y soy santo. Hebreos 10. Quiero tomar este versículo y después continuamos la siguiente clase con esto del caminar en el Espíritu. Hebreos 10, 14, 15. A ver, Hebreos 10, 14 al 15. Porque con un solo sacrificio Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Así lo asegura el Espíritu Santo cuando dice, por Sí. eso, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. ¿Quién hace esa parte? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y es que nosotros venimos a entender que somos apenas instrumentos de Dios, que Él está haciendo un gran trabajo. Cuando nos dice que estos versículos que nos dice que nos hará entender. Claro, nosotros podríamos argumentar que no sabemos muchas cosas de la Biblia, que nunca hemos ido a un seminario, que nada. Y Él dice, tranquilo, yo le voy a hacer entender. Por eso cuando nosotros nos convertimos a Cristo, no nos cuesta de ningún punto de vista complicado leer la Biblia. Yo recuerdo que cuando mi familia no tenía a Cristo, teníamos la Biblia siempre abierta en el Salmo 91, y nos convertimos a Cristo y esa Biblia la volvimos un 8 de tanto leerla, porque le entendíamos todo. Y nos decía, Dios mío, gracias, porque es el Espíritu Santo el que se encarga de hacer ese cambio en nosotros.
Hoy estuvimos un poquito más sosegados y estudiando un poco más los conceptos básicos. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque necesitamos ver el mover del Espíritu Santo en nuestro alrededor. Y no siempre es un mover emocionante y emotivo, pero siempre poderoso y transformador. Siempre Él va a hacer cosas como transformar la vida de una persona y enseñarle que ahora es una nueva criatura. Testificarle a su corazón que ahora es hijo de Dios. Gracias, Señor, por tantas molestias con nosotros, por hacer tanto por nosotros y lo sigue haciendo. Y si usted ahí se está sintiendo que Dios le está hablando, volvemos a la neumatología y sabemos que es el Espíritu Santo moviéndose en pro de nosotros. Y eso es maravilloso, ¿no? Vamos a dejarlo aquí porque no quiero tomarme más tiempo del que me estoy tomando. Ya son las 9:27 y quisiera orar para que la labor que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas nos sea revelada. Señor, te damos gracias porque tú estás hablando a nuestro corazón. Nos instruyes con respecto a todo lo que tú has venido haciendo en nuestras vidas. Y yo te pido hoy, mi Señor, que seas tú guiándonos, instrúyenos, Señor, para que nosotros nos movamos, Señor, donde tú te estás moviendo. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, alumnos. Muchas Amén. gracias. Muchas gracias. Dios me los Muchas bendiga. gracias. Muchas gracias a todos. Una buena noche. Descansen. Descansen. Gracias. Gracias. Nos hablamos. Feliz descanso. El próximo viernes. Gracias. Chao. Hasta luego.